¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta oportunidad vamos a realizar un nuevo video acerca de un nuevo test político que me llamó la atención. En el anterior test político hablé un poco acerca de cómo existen diversas ideologías en Venezuela y cómo muchas personas a la vez no se autodefinen políticamente. Esto hoy en día se ha evidenciado muchísimo, principalmente debido a que al haber tantos partidos políticos en Venezuela, muchas personas no están claros realmente en cuál es el partido político que ellos tienen que apoyar. En Venezuela siempre ha existido la forma de pensar de que la gente debe votar en contra del gobierno o a favor del gobierno, mas nunca se han preocupado realmente en tratar de investigar qué piensan ellos acerca de las políticas o ideologías que profesan cada uno de los partidos políticos. De hecho, me atrevo a decir que muchas personas no están definidas políticamente en el país, pero por eso vamos a realizar este test político que espero trate de disipar algunas dudas que algunos puedan tener. Este test político está basado en el diagrama de Nolan. Como pueden evidenciar en la página de inicio, nos dice que el diagrama de Nolan va más allá de la tradicional y ambigua división entre izquierda y derecha, desdoblando el espectro político en dos dimensiones, la social y la económica. Utilicemos el test político para posicionarnos en el diagrama de Nolan de acuerdo a nuestra ideología, según lo que profesamos y según lo que creemos, respondiendo a distintas preguntas. Por lo que tengo entendido, este test está basado en la ideología política española. Este test consta de 20 preguntas y de acuerdo a lo que nosotros respondamos, determinará cuál es nuestra posición en el diagrama de Nolan. Empecemos con la primera pregunta. Pregunta 1. Libertad de expresión. Algunos individuos y medios de comunicación difunden con facilidad opiniones equivocadas con objetivos cuestionables. Debe prohibirse la difusión de opiniones equivocadas cuyo objetivo sea manipular y o influir en los demás. Debe prohibirse la realización de apologías de ideologías extremas. O no debe haber censura de opiniones por parte del Estado en ningún caso. El tema de la libertad de expresión es muy controversial. Siento personalmente que no debe haber censura de ningún tipo, pero lamentablemente, bien es cierto que hay ciertos medios de comunicación que tienen un criterio muy cuestionable a la hora de difundir las noticias, pero mi respuesta sigue siendo esta. Religión. La Iglesia realiza ciertas labores de carácter social, por ello, el Estado debe contribuir a la financiación de la Iglesia y tener en cuenta sus valores a la hora de legislar. El Estado debe ser aconfesional, aunque puede contribuir a la financiación de la Iglesia para sostener su labor social en colegios concertados, centros de asistencia, etc. La Iglesia debe autofinanciarse y estar en igualdad de condiciones con cualquier otra asociación. El Estado debe permanecer laico. Por supuesto, mi respuesta es la número 3. No estoy a favor de mezclar ningún tipo de relación de parte del Estado con las religiones. El Estado debe ser completamente laico. Pregunta 3. Servicio militar. La defensa del país corresponde a quienes prestan servicio militar en los ejércitos. El servicio militar debe ser obligatorio como forma de contribuir al bien común y o a la formación de los jóvenes. O el servicio militar debería ser voluntario en caso de existir ejército, y de ser así, su naturaleza debería limitarse a sus funciones más esenciales de defensa. Personalmente considero que el servicio militar debe ser voluntario. Estoy de acuerdo con la segunda opción, ya que es el mejor modo, como dice, de tener profesionales capacitados para defender a nuestro país. La gente no debe sentirse obligada en ningún momento a realizar algo que no esté de acuerdo a lo que ellos quieren hacer. Pregunta 4. Sexo. Las relaciones sexuales entre adultos que consienten son un asunto de la esfera privada de las personas. Sin embargo, conductas como la homosexualidad, la poligamia o la prostitución deben prohibirse o estar fuertemente controladas. La prostitución debe prohibirse o estar fuertemente controlada. Las leyes no deben entrometerse en las relaciones sexuales entre adultos que consientan en ningún caso. Como dice la tercera opción, las leyes no pueden interferir en las vidas privadas de las personas, en especial cuando se refieren a las relaciones sexuales entre adultos que consienten tomarlas como tal.
Así que la tercera opción para mí. Pregunta 5. Drogas. Las drogas suponen un drama para muchas familias. El Estado debería combatir el tráfico de drogas con más medios y de un modo más eficaz. El uso de algunas de las drogas prohibidas actualmente debería ser legal. Aunque debería controlarse su distribución, deberían legalizarse las drogas, despenalizando su uso y liberalizando su distribución. Personalmente estoy de acuerdo con la segunda opción. Si bien es cierto que hay muchas drogas que pueden ser beneficiosas para la salud, no podemos generalizar y tomar en cuenta que todas las drogas son buenas. Tenemos que hacer un estudio determinado para ver cuál es más conveniente legalizar. Personalmente estoy de acuerdo con la legalización de la marihuana, en mi punto de vista, ya que hay varios médicos que han recomendado el uso de la marihuana para fines medicinales. Pregunta 6. Seguridad. La toma de medidas preventivas puede suponer una mejora de la seguridad ciudadana. Sin embargo, en muchos casos estas chocan con algunos derechos individuales, como el derecho a la intimidad. La seguridad de todos está por encima de los derechos de uno solo. Las fuerzas de seguridad del Estado no deben ver su fusión entorpecida porque un posible criminal se ampare en sus derechos individuales. Las leyes y el Poder Judicial deben establecer en qué casos se pueden anteponer el uso de medidas preventivas de seguridad a ciertos derechos individuales y en qué casos no. El Estado no debe vulnerar ningún derecho individual por motivos de seguridad. Estoy de acuerdo con la segunda opción. Hoy en día las leyes y el Poder Judicial deben tratar de determinar cuáles son los casos en los cuales debe proceder las medidas de seguridad preventivas para evitar un riesgo mayor. Pregunta 7. Discriminación. En ciertas instituciones, grupos o profesiones existe disparidad entre el número de hombres y mujeres o entre distintas razas o grupos sociales. Las cuotas obligatorias son el mejor instrumento para remediar las situaciones de discriminación histórica. Las ayudas para la integración o los beneficios fiscales a los grupos menos representados son el mejor instrumento para paliar la discriminación. Cualquier tipo de imposición o beneficio basado en criterios de sexo, raza o grupo social viola el principio de igualdad ante la ley y no debe ser impuesto por el Estado. Yo personalmente estoy de acuerdo con la segunda opción. Creo que la mejor manera de tratar de hacer este mundo más justo es dando ciertos beneficios, más la imposición y la obligación a cumplir ciertas normas tienden en algunas oportunidades a violar el principio de igualdad, tal y como sucede en Venezuela con algunas leyes como mencioné en uno de mis videos anteriores. Por eso selecciono la segunda opción. Pregunta 8. Inmigración. Las fronteras se utilizan para controlar la inmigración. Hay que limitar decididamente la entrada de nuevos inmigrantes y o expulsar a aquellos que no se integren. El Estado debe regular la inmigración para permitir que los inmigrantes necesarios vengan de un modo legal. No debe haber diferencias de derechos en función del lugar de nacimiento o nacionalidad. Creo que hoy en día las personas tienen que entender que las naciones tienen sus mecanismos para permitir el ingreso de inmigrantes y nosotros no podemos fomentar la inmigración ilegal. Hay formas y maneras de tratar de hacer cumplir las normas. Hay personas que lamentablemente tratan de ser habilidosas y no quieren cumplir estos mecanismos. Hay formas y maneras de deportar a los inmigrantes que no cumplan con las normativas internas de cada país. Es por esto que es bueno que el Estado imponga ciertas normativas para permitir la entrada de inmigrantes cualificados que ayuden a la economía de cada país. Por eso la segunda opción es la más conveniente para mí. Nación. El Estado moderno suele ir aparejado al concepto de una nación. El Estado debe promover el sentimiento patriótico y defender la identidad nacional, cultura e idioma que le son propios. El Estado debe proteger y promover la cultura y el idioma que son propios de su nación. El Estado no debe intervenir en cuestiones tan personales como la identidad o la cultura. Cada ciudadano debe tener la libertad de usar el idioma que considere. Estoy de acuerdo con la segunda opción, ya que cada nación tiene su propio idioma y sus costumbres, por lo que tiene todo el derecho de promoverla y tratar de fomentarla, mas no imponerla a aquellos inmigrantes que vengan de forma legal o personas extranjeras que decidan residenciarse temporalmente en el país, por lo que la segunda opción es la más conveniente para mí. Medio ambiente. Una de las mayores amenazas para la civilización es el deterioro del medio ambiente.
Las leyes deben obligar a contaminar menos, imponiendo estrictas limitaciones de contaminantes. Hay que promover las energías limpias mediante incentivos a aquellos que contaminen menos y cargas a los que contaminen más. Se contaminaría menos si se establecen responsabilidades claras y derechos de propiedad bien definidos con respecto a la contaminación. Personalmente estoy de acuerdo con la segunda opción porque hoy en día es importante tratar de fomentar energías renovables como la energía eólica o la energía solar. Este tipo de energías podrían beneficiar incluso hasta económicamente a ciertos sectores de la industria. Por eso la segunda opción es la que más me atrae. Globalización. La importación de bienes del extranjero puede ser limitada por el Estado mediante diversos instrumentos, como los aranceles aduaneros, las prohibiciones o ciertas regulaciones. El Estado debe limitar la entrada de productos de otros países para favorecer a los productores nacionales. El Estado debe limitar la entrada de productos del tercer mundo, ya que se produce con mano de obra barata. El Estado no debe limitar el comercio internacional. Este debe ser libre y los aranceles deben reducirse o eliminarse. Personalmente no estoy a favor de que el Estado intervenga en materia económica, ya que eso siempre termina mal. Por lo tanto, mi opción sería la opción número 3. Impuestos. Los impuestos son necesarios para sufragar los gastos del Estado. Los ricos deberían pagar más impuestos para aumentar las prestaciones y servicios del Estado. Los impuestos no deberían subir, deben ser los justos y necesarios para sufragar los gastos del Estado. Los impuestos deberían reducirse, aunque para ello haya que recortar algunas prestaciones y servicios del Estado. Pienso que la opción más conveniente sería la segunda, ya que creo que los impuestos deben ser justos y apropiados dependiendo del sector al que se le apliquen. Es por eso que cada impuesto debe ser adecuado y debe cobrarse de manera responsable. Desde mi punto de vista, los impuestos pueden ser un arma de doble filo. Por lo tanto, considero que los impuestos deben ser los justos y necesarios. Y por ello respondo la número 2. Pensiones. Las pensiones para la jubilación garantizan el bienestar cuando se llega a la tercera edad. Las pensiones de jubilación deben ser gestionadas por el Estado con un sistema público de contribuciones obligatorias. Las pensiones de jubilación deben estar garantizadas por el Estado con un tipo de modelo mixto que pueda conjugar un sistema público y planes privados. Las pensiones de jubilación son un asunto de ahorro y planificación individual. El Estado no debe exigir contribuciones obligatorias a un sistema público. Considero que no estoy a favor de la centralización de los servicios. Por lo tanto, siempre he tratado de integrar en el sistema público a la empresa privada. Por lo que la opción número 2 es la que más se adapta, a mi parecer, a mejorar la realidad del seguro social que actualmente se vive en Venezuela. Solidaridad. Los pobres y necesitados dependen de la solidaridad del resto de la sociedad. El Estado debe encargarse de eliminar o reducir la desigualdad y la pobreza en la sociedad. El Estado debe gestionar la ayuda y asistencia adecuada a los necesitados, independientemente de que las instituciones privadas de caridad puedan complementarla voluntariamente. Las instituciones privadas de caridad deben ser las principales canalizadoras de la solidaridad de la sociedad. Por eso estoy de acuerdo con la segunda opción. Creo que trabajando en conjunto con las instituciones privadas y el Estado se puede llegar a un punto medio en tratar de ayudar a disminuir la pobreza a nivel general. Por eso la opción 2 es la más conveniente. Pregunta 15. Permisos. Algunas profesiones requieren una cierta cualificación para ejercerla. Los sectores profesionales deben estar regulados por las leyes. El ejercicio de las profesiones cualificadas debe requerir de las oportunas licencias y permisos otorgadas en cada caso por el órgano competente del Estado. Los sectores profesionales deben estar regulados por organismos independientes, como los colegios profesionales. Los profesionales cualificados deben colegiarse en ellos, ya que su supervisión garantiza la calidad de sus servicios. Las licencias, permisos y colegios profesionales son trabas innecesarias. El ejercicio de cualquier profesión debe ser libre para cualquier persona cualificada. Creo que los sectores profesionales, como tal, necesitan de un colegio, de un ente regulador. Eso es vital. Lamentablemente en Venezuela eso se ha desprestigiado muchísimo. Hablo por mi país, que en el caso de los colegios de los abogados no hay un funcionamiento adecuado en esta materia. Y personalmente incluso debo admitir que si lo hubiera, no habría tantos abogados con antecedentes cuestionables a la hora de tratar ciertos casos.
y que violan constantemente el código de ética del abogado. Por eso creo que la opción número 2 es la más conveniente en este caso. Sindicatos. Los sindicatos representan los intereses de los trabajadores. Los sindicatos son esenciales para proteger los derechos de los trabajadores. El Estado debe proveerles financiación y atribuirles funciones especiales en la legislación laboral. Los sindicatos, como representantes de los trabajadores, deben contar con ciertas funciones especiales en la legislación laboral, pero no deben ser financiados por el Estado. Los sindicatos deben regirse por las normas aplicables a cualquier otra asociación y no recibir financiación pública o atribuírsele funciones especiales. Estoy de acuerdo con la segunda opción. Incluso en Venezuela, lamentablemente, precisamente los sindicatos se han politizado muchísimo y muchos han perdido esa labor en tratar de fomentar los derechos de los trabajadores dentro de las empresas, desprestigiándose a sí mismos. Muchos sindicatos en Venezuela lamentablemente pasan a formar parte de ciertos partidos políticos y son como la raíz de muchos de estos. Al momento de politizar un sindicato se pierde la base y el motivo por el cual fue creado. Por lo tanto, considero que la segunda opción es la más conveniente. Sanidad. La cobertura médica es una necesidad eventual para todas las personas. El Estado debe gestionar centros médicos de carácter público y financiarlos mediante contribuciones a un seguro médico público de carácter obligatorio, seguridad social. El Estado debe garantizar el acceso universal a la sanidad mediante centros con algún tipo de financiación pública, sean gestionados o no por el Estado. Gestionar centros médicos no debe ser una función del Estado. Los centros médicos deben ser privados y los ciudadanos ser libres de contratar el seguro médico que prefieran. Considero que la segunda opción es la más conveniente en este caso. Estoy de acuerdo completamente con la salud pública, pero por lo tanto debemos darle un tipo de opción a las personas de escoger entre lo público y lo privado. Pregunta 18. Bancos. El Banco Central y el sistema bancario formado por los bancos comerciales son los que ponen en circulación el dinero de curso legal. Tanto el Banco Central como los bancos comerciales deben ser públicos y atender a las necesidades sociales. El Banco Central tiene una función esencial regulando la economía, por lo que debe ser independiente y supervisar a los bancos comerciales. El Banco Central debería reducir sus competencias y los bancos comerciales ser todos de carácter privado. Considero que la segunda opción es la más conveniente, ya que no creo que debería de reducirse las competencias del Banco Central ni tampoco tratar de centralizar todas las funciones que debe cumplir el Banco Central y quitarle competencias al resto de los bancos. Pregunta 19. Grandes superficies. Las grandes superficies tienen ciertas ventajas competitivas frente al pequeño comercio tradicional. Algunas grandes superficies tienen prácticas de competencias abusivas. Deberían imponérseles condiciones más restrictivas de funcionamiento o cerrarse. Se deben corregir algunas ventajas competitivas de las grandes superficies, regulando ciertas materias como sus horarios y días de apertura, o el descuento máximo que pueden aplicar. Las grandes superficies son empresas como cualquier otra. Tienen derecho a competir libremente en el mercado sin restricciones en sus horarios o precios. El libre mercado siempre es algo que yo he fomentado y estoy de acuerdo con la tercera opción en este caso. Pregunta 20. Mercado laboral. Los contratos laborales vinculan a empresarios y trabajadores en sus obligaciones. La legislación sobre contratos laborales debería restringir más el despido, así como limitar más el empleo precario y garantizar una mayor protección al trabajador. La legislación sobre contratos laborales debe siempre mantener una protección especial al trabajador, protegiéndole frente al despido y el empleo precario. Los contratos laborales deben gozar de más libertad de cláusulas entre las partes. La legislación debería interferir menos en materias puramente contractuales como su duración o causas de rescisión. Aunque si bien estoy de acuerdo en que se debe proteger al trabajador, no se puede caer en el abuso. Y hay causales de despido que tienen que ser cumplidas con total cabalidad. Llegamos al final del test. Ahora vamos a hacer clic en enviar test y veamos cuál fue el resultado que obtuve yo particularmente. Aquí pueden apreciar el resultado de acuerdo al diagrama de Nolan. Este punto indica la ubicación de acuerdo al test que tomamos. Según esto, yo pertenezco al centro tirando hacia lo liberal,
Aquí también pueden ver las preferencias colectivo-individuo. En lo social estoy hacia lo individual un 66% y en lo económico igualmente hacia un 60%. Mi ideología, según el gráfico de Nolan, es centro. Los centristas comparten características con otras ideologías, prefiriendo una combinación equilibrada entre Estado y libertad individual. Aquí también pueden ver los partidos políticos en la sociedad española. Estos son algunos de los partidos políticos, no todos, por supuesto, pero son algunos de los partidos políticos que el test toma en consideración para determinar cuál es al que se siente una persona más atraído de acuerdo a su ideología. Este test, como muchos otros, es una manera muy factible de intentar comenzar el largo camino de autodefinición política, mas no debe ser tomado como una referencia única. Debemos tratar de buscar otras opiniones y formarnos a nosotros mismos en la ideología que más nos apetezca. Porque según esto, yo debería votar, si estuviera en España, por Izquierda Unida o Podemos. Y por supuesto que personalmente no me siento atraído hacia estos partidos. Y bueno, amigos de YouTube, eso fue todo por el día de hoy. Espero que se suscriban a mi canal, comenten acerca de lo que piensan de este test y compartan sus opiniones con otros amigos para que puedan debatir con respeto y tranquilidad acerca de cuál es la ideología política que más les atrae a todos. Muchas gracias y nos vemos luego.